En el módulo 1 de dirección de ventas vimos fundamentalmente la relación con el cliente, los conceptos, una introducción, los tipos de relaciones con los clientes y algunas cuestiones puntuales de ventas en sí mismo. En este módulo 2, segundo y último de este tema, lo que vamos a ver más bien es la parte de pronósticos y algunos conceptos que tienen que ver con la administración de tiempos y la administración de territorios, como se lo llama, en la dirección de ventas. Cuando uno está trabajando en el área comercial, una de las tareas más importantes en la planificación es el pronóstico de ventas, ya sea estando en la dirección o como miembro del equipo comercial, siempre hay que realizar estimaciones de las ventas futuras. Existen en esos casos algunos errores que son típicos y que vamos a enumerar ahora. El primer error típico es el sobredimensionamiento de la demanda. O sea, normalmente, depende también, antes de hablar sobre esto, depende también del rubro en el cual uno se mueva y también la idiosincrasia del país o la región donde uno esté trabajando. Aclaro por lo siguiente, antes del primer punto. Existen algunos lugares donde se peca de optimismo, ¿sí? Y en otros donde se son muy conservadores para no tener problemas en el futuro. Entonces algunos exageran, de acuerdo a la idiosincrasia, repito, algunos exageran hacia arriba y otros hacia abajo. Salvando este comentario. Uno de los errores típicos es el sobredimensionamiento de la demanda, que significa que, bueno, uno en general tiene tendencia, salvo las particularidades que mencioné recién, tiene tendencia a pensar que la demanda es mayor a lo que realmente es. El exceso de optimismo, como comentaba también hace un momento, la falta de un estudio serio de mercado, muchas veces se maneja meramente por intuición y no porque haya un mínimo estudio de mercado o un relevamiento básico de mercado. Y otras veces ya desde la dirección uno puede hacer un mal pronóstico, una mala estimación de las ventas porque no está gestionando adecuadamente el equipo con el cual uno está trabajando, ¿sí? Puede faltar una metodología, puede faltar el conocimiento de los segmentos, las regiones en que cada ejecutivo esté trabajando. Entonces puede haber una falla en ese pronóstico, pero por un error de gestión. ¿Cuál es el problema de pronosticar o estimar mal las ventas? Bueno, no es que la erré por tanto y si fue un poco menos, mejor. No es así. Ambos errores, ya sea demasiado por encima o muy por debajo, ¿sí? Que la realidad esté muy por encima o muy por debajo de la estimación, trae problemas. Por ejemplo, no vamos a debatir cada uno de ellos, ustedes lo pueden leer en la literatura, pero sí comentar algunos acá. Por ejemplo, desde el punto de vista de producción. Si uno pronosticó un nivel de ventas muy alto y resultó ser mucho menos que eso, va a tener un problema de exceso de producción, claramente. O sea, porque yo necesito, dentro de lo que es el ciclo de venta, necesito una producción determinada para después poder salir al mercado. Y eso finaliza en que hay productos que no pueden ser vendidos porque estuve con un pronóstico por encima. Y ya eso trae un problema, exceso de stock y todo lo que se imaginan. Ahora, si mi estimación fue por debajo, ¿qué es lo que va a suceder? Que mi producción no es la adecuada para satisfacer esa demanda. Porque en algún momento van a decir, mira, estoy vendiendo el doble de lo que había pensado. Y producción te va a decir, mira, no llego. ¿Sí? Entonces, si bien antes, y desde el punto de vista de inventario, el problema era exceso de existencias, ahora, desde el punto de vista de inventario, va a ser escasez de existencias. ¿Sí? Se te van a faltar productos. Del mismo modo, desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, en el primer caso, lo que vas a tener es cash que no lo vas a estar utilizando de buena manera porque te quedan las existencias en stock y desde el otro punto de vista vas a tener escasez de ese efectivo. ¿Sí? Desde el punto de vista de publicidad y promoción, si
tu análisis, tu estimación de ventas fue en exceso, pecando de ese optimismo, digamos, vas a haber malgastado una cantidad de esfuerzos de marketing porque nunca vas a llegar al número que habías predicho porque sinceramente, o sea, la base no es la que vos habéis estimado. Por otro lado, si tu estimación estuvo muy por debajo de lo que realmente podría ser, seguramente las promociones, la publicidad, todo el esfuerzo de marketing, ¿sí?, sean insuficientes para poder dar cobertura a todo ese mercado potencial. Bueno, y así van analizando y comparando, ¿sí?, cuáles son los efectos de tener un pronóstico de ventas demasiado por encima, demasiado alto en el sentido que esté muy por encima de lo que después realmente se dé, o de haber tenido un error, digamos, por defecto, que mi previsión haya sido mucho menor que lo que realmente luego fue. Continuando con este asunto de pronosticar las ventas, como saben, una de las formas es pronosticar la demanda. Si yo hago una estimación de la demanda total y yo sé o yo aspiro a que mi participación de mercado sea tanto, ¿sí?, tal porción, entonces de alguna manera mi pronóstico de ventas va a estar en base a ese pronóstico de la demanda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo que tener bien definida la demanda, ¿sí? Tengo que tener bien acotado qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones, lo que se conoce como dimensiones de la demanda? Yo tengo que tener en cuenta, primero, exactamente cuál es el producto que va a atender ese mercado al cual yo quiero hacer la estimación de demanda. O sea, cuál es la industria, cuál es el mercado vertical, o qué tipo de empresas, o qué línea de productos, ¿sí? ¿Para qué ubicación geográfica? ¿Para qué región? O sea, si voy a hacer un pronóstico, otra vez, pronóstico de demanda, que va a ser para todo el mundo, para una región, para un país, para una ciudad, ¿durante qué periodo normalmente se toma? Normalmente se toma por el periodo de un año. Y también es importante saber por el comportamiento del consumidor, si ese consumidor es un cliente final, un intermediario, si son empresas o si es gobierno. Pero digamos, básicamente las dimensiones de la demanda, ustedes tienen que recordar que son esa producto, ubicación, periodo y cliente. Muy importante eso. Entonces, como les mencionaba recién, se pueden pronosticar, estimar las ventas en forma directa o, como les decía, en base a una participación de mercado. Entonces, esta última sería si el mercado que yo estoy analizando, vamos a ponerlo de esta manera, es, perdón, el dibujo, ¿sí? Pero si yo tengo, ahora vamos un poco mejor, esta es la demanda, y yo digo, bueno, yo tengo aproximadamente un 20% de la demanda, estas son mis ventas, entonces yo pudiendo de alguna manera pronosticar la demanda, ¿sí?, voy a estar estimando las ventas. ¿Sí? O sea, mi hipótesis va a ser, si yo mantengo mi participación de mercado, en este ejemplo que puse es el 20%, o si quiero crecer y digo, bueno, quiero llevar mi participación de mercado a un 25%. Bueno, sería una manera también de pronosticarlo. Ahora, ¿cuáles son las que se llaman fuentes básicas para este pronóstico de ventas? Primero, dice opinión de los expertos. Si hay gente del mercado, de la vertical, como la llamamos, que son muy conocedores de cómo se está comportando la demanda. Entonces, esa opinión, aunque sea algo cualitativo, sí, es muy importante. Pueden ser fuentes primarias, ¿sí?, que son datos directos de mercado, o fuentes secundarias que pueden ser indirectas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiese saber cuántos cuántos cartuchos de toner se van a vender, puedo hacerlo en función de la cantidad de impresoras, sería una manera. Se puede hacer también a través de estudios específicos, o sea, es típica cuando se le encarga algún estudio de mercado, algún estudio de demanda de un determinado producto en particular. O se puede tomar un mercado de pruebas, ¿sí?, que es un territorio pequeño donde lo que se puede analizar para después, en particular allí, para después generalizar esos resultados. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de pronósticos.
Vamos a ver ahora diferentes métodos para el pronóstico de ventas. Una cuestión importante. Tenemos los cualitativos, si recuerden que eran en general opiniones. Lo cualitativos es algo subjetivo, ¿está bien? Y después tenemos otros que son cuantitativos. Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces, los cualitativos, básicamente tenés los métodos de juicio. Juicio de expertos significa aquellos que conocen ciertamente del tema que están hablando, y eso puede ser la opinión ejecutiva, como hemos visto antes, o la opinión de la misma fuerza de ventas. Y después están los métodos de conteo, que es a través de encuestas, o como habíamos dicho, de mercado de pruebas. Luego van a encontrar los métodos objetivos o también llamados cuantitativos, ¿sí? Recuerden lo que era una estimación, una probabilidad subjetiva y una objetiva. Bueno, es el mismo razonamiento. Entonces aquí tienen, por un lado, lo que se llaman series de tiempos. Series de tiempo básicamente son los promedios móviles, los promedios ponderados, los móviles ponderados. Es todo aquello donde uno toma una serie histórica, o sea, una cantidad de datos históricos, y va realizando operaciones simples a través de ellos. En verdad, como lo ven en algún ejemplo práctico, para estimación de ventas no es muy utilizado. O sea, hacer un promedio de los últimos periodos, digamos que no es nada preciso. Luego tienen los métodos causales, que los dividimos en dos. Uno es el llamado método dominantes. El método dominante es aquel en el cual tienen una variable, un componente que es tan fuerte que enmascara todo el resto. Entonces se van a enfocar solamente en ese factor que es dominante. Supongamos que sus ventas tengan mucho que ver con el tipo de cambio. O sea, con un tipo de cambio bajo, las ventas se aceleran, con una tasa de cambio muy alta, las ventas caen rápidamente. Entonces, si en algún momento la tasa de cambio pasa de $1 un peso a 4 pesos el dólar, claramente ustedes van a hacer toda su estimación en base a ello, ¿sí? Y no van a considerar ninguna otra variable. Ese sería un ejemplo de métodos dominantes. Y por último, dentro de los causales tienen también lo que se llama relación y correlación, perdón, correlación y regresión, que es lo que vamos a ver ahora en el próximo ejemplo. Un aspecto muy importante a la hora de hacer pronóstico de demanda es estimar el potencial de mercado. O sea, cuál es el máximo teórico que podría encontrarse una demanda en particular. Entonces, de algún modo, para entender esto, lo que tienen que imaginar es lo siguiente. Vamos a graficarlo acá. Por un lado, yo tengo lo que se llama el esfuerzo de marketing. Básicamente eso es, bueno, si todos los proveedores del mismo tipo de producto, ¿sí? Todos los que están ofreciendo, ¿sí? Imagínense que tienen tres empresas, ¿sí? Que van a abastecer todo el mercado, ¿sí? Entonces, si yo sumo todo lo que ofrecen esto, esa sería la demanda que van a satisfacer en total, ¿está bien? Entonces, si todos ellos se juntasen, ¿sí? E invirtieran infinitos pesos, va a llegar un momento en que la demanda va a tomar un máximo, ¿sí? Se va a aplanar acá, y más que eso no va a crecer. O sea, que tendiendo a un esfuerzo de marketing infinito, ¿sí? Se va a llegar a un límite de la demanda. Ese sería el potencial máximo del mercado. ¿Ok? Repasando entonces algunos aspectos importantes, ¿sí? Algunas pautas para este pronóstico de la demanda, ¿sí? Primero, tener bien en claro cuál es el propósito del pronóstico, ¿sí? O sea, en base cuál es el producto que va a atender, que va a servir a qué segmento de mercado en particular. Para eso también tienen que definir, ¿sí? Perfectamente, no solo el producto, sino todos los segmentos, ¿sí? Luego se hace un pronóstico inicial, se hace una primera aproximación, es un método iterativo, ¿sí? O sea, se va refinando, en base a los datos que uno tiene esa estimación. Luego se realiza ese pronóstico
visando cuáles son los objetivos, ¿sí? Y las capacidades que la empresa tiene para servir a ese mercado, ¿sí? Puede ser a veces que la demanda sea superior a la capacidad que tiene la empresa. Como decíamos hace unos minutos, yo puedo estimar que la demanda total, ¿sí? La demanda total es X, ¿ok? Y yo quiero un porcentaje, una porción de esa demanda, ¿sí? Un décimo de eso, por ejemplo. Ahora hay que ver si yo tengo suficientes recursos para poder atender esa participación de mercado. ¿Tá? Y otra cuestión muy importante es tener en cuenta cuáles son las tendencias, ¿sí? Normalmente en base a factores macroeconómicos, fundamentalmente. Bien, como hemos visto en la enumeración, en la presentación, había métodos subjetivos o cualitativos y los objetivos o cuantitativos. Habíamos hablado de la opinión ejecutiva, de ese panel de expertos, de la fuerza de ventas, de encuestas a compradores y consumidores. Todos ellos se pueden hacer en lo que se llama, digamos, las dos primeras en particular, top-down, o sea, yo parto, ¿sí? De un volumen total estimado de ventas y después voy segmentando, ya sea por regiones, por canal, por vendedor. ¿Está? La otra cuestión sería lo contrario, que cada vendedor, para ponerlo en palabras bien simples, que cada vendedor o cada canal, cada distribuidor que yo tengo me dice aproximadamente cuánto es lo que él piensa vender el próximo periodo y yo sumo todo ello y voy a llegar a un número total, ¿sí? Ese sería bottom top, o sea, de abajo hacia arriba. Esos serían rápidamente los métodos cualitativos. Luego, como ya les había mencionado, están las series de tiempo. ¿Sí? Ya estamos en cuantitativo. Entonces ustedes tienen una cantidad de datos históricos, por ejemplo, las ventas de todos los últimos trimestres, de los últimos 3, 4 años, y en base a ello pueden realizar algunos cálculos. ¿Sí? Pueden hacer un promedio, lo que decíamos un promedio móvil, una suavización exponencial, o ir descomponiéndolos en series de tiempos. Dentro de los causales habíamos mencionado los dominantes, ¿sí? Que ya recordarán lo que recién les acabo de decir, y son aquellos que relacionan datos históricos de ventas con las fuerzas económicas, ¿sí? Las que son más salientes, esos factores clave que yo le mencionaba. Entonces, con esto se pueden predecir, se pueden estimar puntos de inflexión, ¿sí? Porque son cuestiones muy puntuales que suceden en algún momento dentro de un periodo en particular. Con esto también se puede explicar mejor ciertas variaciones, o sea, el ejemplo anterior, si pasa la tasa de cambio de 1 a 4, yo puedo explicar perfectamente cómo fueron que cayeron las ventas a la mitad de un año a otro, ¿sí? Y se pueden entender mejor todas estas relaciones causales. Ustedes recuerden cuando vimos en uno de los modelos gráficos que se utilizaban para la toma de decisiones, los modelos causales, ¿sí? O sea, qué es lo que produce ciertos efectos. ¿Está? Entonces, bueno, estos primeros son los métodos dominantes y luego tenemos los de regresión y correlación. Entonces, regresión y correlación consta de dos partes. Uno es el análisis de correlación y después en base a ello se hace lo que se conoce como análisis de regresión. ¿En qué consiste esto? Uno puede pensar que existe algún tipo de asociación entre dos variables. ¿Sí? Esa es la primera parte y lo que se denomina como análisis de correlación. Supongamos que, voy a tomar el lápiz nuevamente, yo digo, mira, yo creo que existe alguna relación, ahora voy a cambiar el color para que sea mejor, existe alguna relación entre la nota de dirección general y la de marketing. ¿Sí? Yo creo que existe alguna relación. Entonces lo que hago es tomo diferentes muestreos, le pregunto a María, a Juan, si a Pedro, ¿qué notas se sacaron? ¿Ah? Y lo voy representando acá. ¿Está bien? Entonces tengo ambas calificaciones allí. Lo interesante no es ello, sino lo más interesante es verlo en lo que se llama este diagrama de correlación.
¿qué es lo que yo represento aquí? Bueno, en un eje yo voy a representar la nota marketing y la nota dirección general. Entonces yo tomo el primer caso y digo, a ver, María se sacó 75 en marketing, estaría por acá, y sacó 85 en dirección general. O sea, claramente yo necesito, ¿sí?, ya tener datos históricos también. Entonces yo tengo este punto acá. Ese punto corresponde a ese par 75-85, que es el caso de María. Y así voy representando uno por uno. Yo ahora voy a borrar todo esto para que quede más claro el dibujo. Entonces todos esos puntos que ustedes ven allí en azul, lo que ven en azul, son ni más ni menos que la representación de cada par de notas de cada una de estas personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si ustedes miran, si se abstraen y miran solamente los puntos en azul, lo que pueden ver es que hay una cierta asociación entre variables. O sea, yo podría tomar una recta y decir, bueno, a ver, hay una recta acá que representa de una manera bastante similar cuál es el comportamiento, cuál es la relación que existen entre esas notas. Eso también va a producir un error, ¿sí? ¿Cuál es el error? Que realmente vamos a tomar este caso de aquí. Que si yo digo alguien saca 85, yo voy a asumir en marketing, yo voy a asumir que en dirección general se va a sacar 85 también. Ese sería el análisis de regresión. Sin embargo, acá hubo un caso que sacó menos nota, ¿sí? Esta porción de aquí es el error que es intrínseco al método. ¿Está? Bueno, hay una serie de cuestiones para analizar, matemáticas que no vienen al caso, pero hay un error ahí. ¿Está bien? Entonces repito, esta representación, la primera parte, que es la representación de estos puntos, vamos a llamar así, de estos pares de valores con esa recta de ajuste, sería ese análisis de correlación de variables. Acá estoy correlacionando la nota de marketing con la de dirección general. Y el pronóstico, ¿sí?, sería ese análisis de regresión. Ejemplo, si vos te has sacado 7 en marketing, yo voy a asumir que hay una probabilidad, ¿sí?, más o menos un error, de que te saques 70 también en dirección general. En eso consiste el análisis de dispersión y correlación. No solamente se puede hacer con dos variables, lo podría hacer con 3, que representarlo ya es bastante más complejo, ¿sí?, pero estarían viendo un cubo, digamos, es bastante más difícil, ¿ok? Entonces ya gráficamente no va, pero con herramientas muy simples como Excel ustedes pueden hacer un análisis de regresión y correlación con múltiples variables. Es una buena manera, cuanto más variables se involucren, mejor. ¿Cómo pueden trabajar esto? Bueno, ustedes pueden decir, mira, yo sé que la demanda, ¿sí?, está en función de, no sé, el PBI, el nivel de actividad industrial, la cantidad de canales, la cantidad de vendedores que yo tenga. Entonces yo voy tomando todos esos datos y con todos esos datos, ¿sí?, ya no lo voy a poder graficar porque son muchas variables, pero voy a tener una correlación, ¿sí? Entonces va a surgir como si te dijese, para que se entienda, un valor determinado aquí. Entonces en base a lo que yo estime que va a ser el PBI, lo que yo estime que va a ser la actividad industrial, lo que yo estime que va a ser la cantidad de canales, lo que yo estime que sea mi fuerza de ventas, yo con todo esto voy a estar pronosticando una determinada demanda. ¿Ok? En eso consiste este análisis de regresión y correlación, ¿sí? Aunque recuerden, primero se hace la correlación de variables y luego el análisis de regresión para pronosticar, para estimar si resultados dentro de un rango de valores o de error. ¿Cuál es el mejor método para hacer estimación? Bueno, la verdad que puede ser una combinación de todos ellos, puede ser probablemente el de correlación, aunque hay que tener mucho cuidado con la validez de las variables que ustedes tomen, ¿sí?
ustedes podrían llegar a conclusiones muy ridículas si están asociando variables que de una manera casual, ¿sí?, se correlacionen, pero no tenga que ver con la realidad, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en cuarentena, en pandemia, bajaron las ventas de todo, pero ustedes podrían decir, yo estimo que en la medida que hace más frío se vende menos, pero en realidad no es eso, sino es que entramos en cuarentena, o sea, eso voy con ojo con el tipo de variables que correlacionan. Ahora, hay algo que sí es lógico. Tienen desde lo que se llama el pronóstico, el enfoque ingenuo. ¿Qué es el enfoque ingenuo? El enfoque ingenuo es tomar como válido repetir el último periodo. O sea, si yo estaba acá, o sea, hasta aquí es real, del 4 para adelante, 5 o 6 es pronosticado, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a mantener siempre el mismo nivel de ventas. Eso sería un enfoque ingenuo. Si yo sigo tendencias, podría decir, no, mira, sigo, hago un análisis de tendencia, o sea, cuánto va subiendo cada año, sigo en ese mismo nivel, estoy ahí. ¿Está bien? Puedo hacer un promedio móvil, como les decía, o sea, voy a tomar este valor, con este valor hago un promedio, me da acá, ahora tomo este valor con este valor y el promedio lo pongo acá. Eso sería, ¿sí?, el enfoque de promedio móvil. Bien, ahora hay algo que es real. En general, el enfoque ingenuo o el promedio móvil, dependiendo cómo lo hagan, es el que le va a dar un pronóstico más bajo, ¿sí? Y el pronóstico en base a la tasa de cambio, o sea, cuánto crece en cada periodo, ¿sí?, se va a ir acelerando, siempre les dará el valor más alto, ¿sí? Para que se entienda fácil, si yo digo, yo tengo estas ventas, acá se duplicaron, se duplican, se duplican, se duplican, cada vez que se duplique va a ser más alto, ¿sí? Ahora, lo que es real que cualquiera que lo hiciese, digamos, el pronóstico tiene que entrar dentro de esa banda, si no quiere decir que está haciendo algo mal. Pero fíjense que de todas maneras, acá hay un delta, hay una variación muy importante, o sea, depende de cada uno cómo realice ese pronóstico de demanda, y en función de esa demanda el pronóstico de ventas puede cambiar bastante. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Todo este tipo de análisis de tendencias seguramente ya lo han hecho en marketing estratégico de mínima. Pasamos ahora a decir unas pocas palabras en lo que se refiere a administración del tiempo. No menos importante, no porque hablemos muy poco de este tema significa que no sea importante, sino que, bueno, no podemos abordar todos los temas en una sola unidad de la materia. Pero sí hay un concepto muy interesante que proviene de Covey, que se conoce como la matriz de Covey, que dice, mira, yo básicamente puedo tomar todas mis tareas, todo lo que yo tengo que hacer, básicamente yo lo puedo dividir. Por un lado, qué es lo importante y qué no es importante, ¿sí? Y por otro lado puedo decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es urgente y qué no es urgente. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente ustedes pensarían? Normalmente, cuando estamos haciendo una clase en vivo, digamos, y yo pregunto qué es lo que primero ustedes harían, la mayoría, que no es correcto, la mayoría responde lo importante urgente. No es así. ¿Por qué? Porque claramente primero tengo que hacer lo importante, acá no hay duda. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué debería ser lo no urgente y no lo urgente? Porque si es urgente significa que no lo hice cuando lo tenía que haber hecho, salvo alguna excepción, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, una planificación estratégica para los próximos 3 años es importante, sí, obviamente. Ahora, si es urgente es porque no lo hice cuando lo tenía que haber hecho. Por eso la realidad, ¿sí?, es que yo me debería enfocar, ¿sí?, como director de ventas, por ejemplo, director comercial, en hacer todo lo que es importante y que no es urgente. ¿Por qué? Porque estoy en la estrategia, ¿sí? Estoy en la planificación, estoy en la evaluación de oportunidades, estoy analizando relaciones, alianzas estratégicas, como decíamos antes. ¿Está bien? Ese debería ser, obviamente, el más importante. ¿Y cuáles son, mejor dicho, cuáles son aquellas donde no debería enfocarme? Bueno, todos están de acuerdo en que deberían ser las no importantes y claramente en este caso también, ¿sí?, las no urgentes. O sea, si no es importante y no es urgente, obviamente lo dejo para el final.
Entonces la realidad es que cuando uno tiene que hacer una cantidad de tareas, debería, ¿sí?, hacer siempre primero lo importante, obviamente, y que no sea urgente. Y para lograr que no sea urgente, lo que debo hacer es no tener nada acá, o sea, hacer las cosas con tiempo. ¿Sí? Muy bien, eso es unas pocas palabras de un libro completo. ¿Sí? Pero bueno, es muy importante poder administrar bien el tiempo. Un buen ejercicio práctico para ustedes, para su vida laboral, es un día sentarse, anotarse cuáles son las tareas que tienen que hacer, hacer una lista, ¿sí? Y después toman esa lista, hacen una lista de todo lo que tienen que hacer, y después ubiquen cada una de esas tareas en el cuadrante que corresponde. Y al final del día fíjense qué es lo que hicieron y en qué orden. Y bueno, sería un buen test para comenzar. ¿Qué indica de alguna manera también cada uno de esos cuadrantes? Si yo realmente estoy enfocado en lo importante y no urgente, es que estoy bien, estoy en la visión de la empresa, la organización, estoy con equilibrio en mis tareas, tengo disciplina y control sobre todo lo que estoy haciendo y no debería tener crisis, porque las crisis tienen que ver siempre con la urgencia, ¿sí? Si yo vivo haciendo cosas importantes, pero que todo es urgente, lo que me va a ocasionar, según Covey, ¿sí?, es estrés, agotamiento, y me lo voy a pasar administrando, gestionando crisis, nada más. ¿Está? Si yo estoy, otra vez, como director, ocupándome de cuestiones que no son importantes, ¿sí?, y encima no son urgentes, realmente voy a estar cometiendo una irresponsabilidad, claramente, ¿sí? Si no son importantes, sí, pero son urgentes, quiere decir que estoy mirando el día a día, el minuto a minuto. O sea, estoy enfocado en el corto plazo y como director no me debería suceder eso. ¿Ah? Muy bien. Otra de las cuestiones muy importantes en lo que respecta a la dirección comercial es la organización del territorio. Repito, depende del tipo de actividad, del rubro en el cual se desempeñen, del tipo de producto y servicio, pero en general puede darse si algún tema de organización del territorio en base a la fuerza de ventas directa e indirecta que yo tenga. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ¿qué buscamos? Primero, claramente mejorar la cobertura del mercado, o sea, el mercado desde el punto de vista geográfico, ¿está bien? ¿Haciendo qué cosa? Minimizando los costos, ¿sí? Minimizando los costos comerciales que eso implica. Ganando tiempo, y ese tiempo que yo disponga va a reforzar mis relaciones con el cliente, como hablábamos hace un momento, lo cual también redunda en mejorar la efectividad de las ventas. Puedo también evaluar mejor los resultados, porque yo tengo una organización por territorios, ¿sí? Y también me permite coordinar las ventas con otras funciones, actividades de marketing, el hecho de poder segmentar desde el punto de vista geográfico. Ustedes han visto también en algunos otros temas que si yo tengo una cantidad de clientes dispersos, digamos, de esta manera, como estoy dibujando allí, con distancias importantes, a mí no se me ocurriría, ¿sí?, un día visitar acá, ¿ok?, al otro día volver a ir aquí y al otro día volver a este otro que estaba más cerca. O sea, yo voy a tratar de organizarme de manera de optimizar mi tiempo. Es muy lógico esto, ¿sí? Es lógica, es sentido común nada más, ¿sí? Cuando trata de cuestiones de logística, ya ahí van a aplicar toda la teoría, ¿sí?, de los nodos, ¿sí?, y de transporte, que es cuáles son los mejores caminos, ¿sí?, a recorrer para minimizar las distancias y los tiempos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro aspecto ustedes deben priorizar en la gestión comercial, en la dirección comercial? Bueno, buscamos permanentemente optimizar los recursos, ¿sí? Entonces, eso significa, siempre los recursos son escasos, tenemos que dosificarlos. Entonces, una de las cuestiones que se hace es lo que se conoce como el análisis de cuentas, ¿sí? Claramente,
la rentabilidad de unas y otras empresas no son las mismas. ¿Sí? Si uno mide, digamos, cuál es, por ejemplo, el margen bruto que deja mensualmente ciertas operaciones comparado contra lo que tengo que invertir o los gastos que me generan ese mantenimiento del cliente, ¿sí? Por poner un ejemplo muy simple. Si yo tengo un cliente que por mes me está generando como margen bruto, ¿no? Que es venta menos costo de venta, 10.000 pesos, ¿sí? Ahora, queda una ciudad que está lejos y yo tengo que ir 2 veces por mes y me gasto 20.000 pesos viajando, no tiene sentido ese cliente. Está muy claro. Entonces, lo que yo tengo que analizar es la rentabilidad por cliente. La rentabilidad por cliente. Esa es la manera de hacerlo. Y si yo hago ese análisis, lo que yo voy a observar es que también puedo aplicar Pareto, claramente. ¿Qué significa eso? Bueno, que probablemente, ¿sí? Cambio de color, un segundo. Yo tenga un 20% de mi cartera de clientes, supongamos que yo tuviese 100 clientes, probablemente tenga 20 clientes de esos 100 que me estén generando, ¿sí?, el 70% de la rentabilidad. Entonces, obviamente, en el momento de yo optimizar recursos, si tenga que enfocar, voy a enfocar solamente en esos 20, ¿sí? Salvo que haya algunas cuestiones estratégicas. ¿Está bien? Entonces esto sería aplicar también nuevamente la ley de Pareto, ¿sí?, para una clasificación de cuentas en base a la rentabilidad que me esté dejando cada cliente en particular. Desde el mismo punto de vista, y como les decía yo hace un momento, salvo que haya alguna cuestión estratégica, ¿sí?, van a enfocarse de acuerdo a ese análisis de Pareto que han hecho. Ahora, ahí justamente hablando de estos temas estratégicos, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Vamos a tomar el color blanco nuevamente y digo, a ver, oportunidad de la cuenta. Cuenta me estoy refiriendo al cliente, ¿ok? Por las dudas. Entonces, si las oportunidades que hay en una cuenta en particular, porque por ejemplo van a comprar mucho, ¿sí?, son altas, y mi posición dentro de esa cuenta es una posición dominante, obviamente este va a ser el segmento más atractivo, ¿sí? Porque se dan las dos cuestiones. O sea, hay oportunidad de vender mucho y encima mi posición dentro de esa cuenta es muy fuerte. Por otra parte, si yo, ¿sí?, veo que hay pocas oportunidades en esa cuenta o en ese segmento en particular y encima mi posición, ¿sí?, mi posición es débil, podría haberlo hecho en otro color. Vamos a hacer otro color. Si las oportunidades de la cuenta son bajas, y mi posición dentro de esa cuenta es débil, o sea, si entre que no va a comprar nada o va a comprar muy poco y yo encima y adentro tengo una competencia muy fuerte y casi nunca vendo nada, digamos que es poco atractivo para mí, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Puedo hacer algún cambio de estrategia, puedo, como dice acá, cambiar las visitas personales por comunicación electrónica. O sea, en vez de ir personalmente, llamo por teléfono, digamos, bajo un poco esa inversión en tiempo y en peso de manera que me reditúe un poco más. ¿Está bien? Eso sería otro tipo de análisis que se hace desde el punto de vista de la dirección comercial. Muy bien, ya estamos terminando entonces. ¿Cómo se evalúa el desempeño de ese área comercial donde el responsable es el director comercial, el gerente de ventas? A través de dashboards, de tableros de control, que esto ya lo hemos visto en algún capítulo anterior. Si mal no recuerdo era el 6, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen diferentes tipos de diagramas, desde una BCG, ventas por periodo, participación de mercado, ventas por segmento, rentabilidad por empresa, los túneles, los funnels, los embudos de ventas, o sea, cualquier tipo de información que a ustedes les dé una noción de cómo se han desempeñado. No es solamente el volumen de ventas lo importante. En algunas empresas, ya pocas, se enfocan solamente en el volumen de ventas, ¿sí? Entonces, en términos generales, salvo que sea alguna estrategia en particular, la verdad que el volumen de ventas no es lo único. Otras, yo diría que ya la mayoría en este momento, se enfocan en lo que es el margen bruto, por ejemplo, no solo en el volumen de ventas,
¿sí? Porque pueden vender un montón, pero no dejar margen. No está mal, está mejor que el anterior. Pero también tienen que ver cómo se corresponde ese margen bruto respecto del esfuerzo que ustedes están haciendo, tanto en tiempo como dinero, en definitiva, siempre es en base a ese costo-beneficio, ese dinero. Entonces, bueno, todos esos análisis es lo que deben realizar como responsables del área comercial, para ver si está realmente funcionando como corresponde. Bueno, con esto hemos terminado esta presentación de dirección comercial, que era el último capítulo de este curso. Recuerden que esto es un resumen, como siempre digo, acudan a la bibliografía, que está todo presentada allí, para poder extender un poco más las explicaciones, ¿sí? Y tener los ejemplos numéricos. Y lo más importante, digamos, de este tema en particular, recuerden que es eh, el tipo de relación que existe con los clientes, cuáles son las maneras de hacer ese seguimiento y esa relación con los clientes. Estamos hablando no transaccional, sino relacional, cuáles son las herramientas informáticas que se utilizan, cómo se hace el pronóstico de la demanda, cómo en base al pronóstico de la demanda se pueden pronosticar las ventas, cuáles son los errores típicos, ¿sí? en los pronósticos, qué métodos hay para hacer esa estimación de demanda o estimación de las ventas, y después finalmente los conceptos de cómo se puede administrar el territorio y cómo se administra el tiempo en una dirección comercial. Eso es todo en este resumen. Muchas gracias.